No usen esas palabras negativas de opacar. La gaviota Angélica Rivera está súper orgullosa y feliz luego que la boda de su hija sucedió, de Sofía Castro. Así fue este fin de semana, Raúl, triunfaron con esta boda. La encontramos, señores, después de la boda allá en el aeropuerto de la Ciudad de México y Elizabeth Curiel nos tiene todos los detalles de lo que dijo. Nos encontramos a Angélica Rivera hace unos momentos en el aeropuerto de México y nos habló de la boda de ensueño de su hija Sofía. Estuvo precioso, estuve muy contenta. Mi niña encontró un hombre maravilloso, Pablo encontró una niña maravillosa y, ¿qué les digo? Fue un momento muy mágico. Para la que es un momento que cuando bailaste con ella. Sí, ella escogió la canción, escogió también la de su papá, la de sus hermanos. Fue un momento muy bonito. Siempre una boda y entregar a tus hijos es algo muy bello, que puedan empezar una nueva vida. Hasta allí todo iba muy bien con la gaviota, pero miren ustedes su reacción cuando le dijeron que ella, con su belleza, había opacado a su propia hija el día de su boda. Que no puedo hablar. No digan eso, no digan eso. Una mamá jamás. No usen esas palabras negativas de opacar. Para finalizar y un poco más calmada, Angélica nos contó sobre su gran regreso a las telenovelas al protagonizar la serie Con esa misma mirada. Eso, ahí van a estar todos en el cóctel, ahí van a estar todos, yo les dije. Perdón, señora. Van a estar ahí en la presentación, es una obra preciosa, es una obra de amor, como se los dije, yo estoy acostumbrada a hacer melodrama. Espero que les guste el trabajo que con tanto corazón después de 17 años, que regreso, lo hago con mucho amor. Pues enhorabuena, felicidades. Sí, muchas felicidades, Raúl. Sí, pero ¿quién se atreve a decirle a la mamá, opacaste a tu hija el día de la boda? No, eso no se hace. Sofía Castro y Pablo Bernat finalmente tuvieron su boda de ensueño. Bueno, esta parejita, señores, se ha casado en una hermosa hacienda en San Miguel de Allende y aquí tenemos todos los detalles de lo que pasó en este tan esperado evento. Veamos. Sofía Castro y Pablo Bernat finalmente se casaron por la iglesia este sábado en San Miguel de Allende, en Guanajuato, en lo que han considerado como una boda de ensueño. El pachangón duró 3 días, los cuales empezaron con una ceremonia íntima con sus amigos más cercanos. Al día siguiente llegó el gran momento, la boda por la iglesia. Y aunque no fue dentro de una parroquia católica, nos enteramos de que tuvieron todos los permisos para recibir a los más de 500 invitados que asistieron a la boda. La actriz llegó con su ramo de rosas blancas y rosadas en una carroza con su padre José Alberto Castro, quien estaba súper nervioso. Pero al final, y antes de entregarla al novio, su mamá Angélica Rivera se le unió, quien por cierto lució radiante con este vestido bordado a mano de Oscar de la Renta, valorado en unos $30,000. Sofía, por su parte, también lucía radiante con su hermoso traje blanco, confeccionado también por Oscar de la Renta. Y en la fiesta vimos bailar a Sofía con su padre y con la gaviota. La ceremonia empezó a las 6 de la tarde en un lugar llamado Rancho Luna Escondida. El güero Castro no dudó en gastar lo necesario para que su hija fuera feliz, pues simplemente el arreglo de la fiesta, que se hizo con follaje natural, tuvo un valor de unos $50,000. Y nosotros pudimos colarnos para mostrarlos en exclusiva cómo preparaban este lugar. En la cena sirvieron caviar, cortes de carnes y pescado. El hotel sede fue Live Aqua, un lugar exclusivo pues cuesta unos $1,000 por habitación y se convirtió en una pasarela de famosos que se dieron cita para celebrar y felicitar a la parejita. Que vive el amor. No, soy la más feliz por mi amiga, me da muchísimo gusto estar aquí acompañándola en este día tan importante. Sé que ya empezó medio ayer, yo la verdad es que por trabajo no pude estar, pero ahora sí que mira, pues ya llegando. Pues mucho amor, mucha felicidad, que sean pacientes, tolerantes, que se respeten todos los días, que se enamoren todos los días, que sean muy felices.
que vivan su amor así a plenitud. Sean muy felices, yo adoro a mi prima, es una divina, y bueno, también el novio, llevo poco conociéndolo, pero es un tipazo, realmente se merecen. Que sean felices, o sea, Sofía y Pablo son divinos y nos transmiten a todos su felicidad. Luego de la ceremonia de la boda, los tortolitos celebraron el after party al día siguiente. Y fue justo antes de salir donde pudimos hablar con José Ron, quien nos contó más detalles de todo el pachangón. Todo maravilloso. Ella, la fiesta, fue su familia, el lugar increíble. El lugar donde fue la fiesta era un lugar precioso. La decoración, la cena. Platicaba ahorita que es de las cenas más ricas también que me ha tocado, de las bodas que me ha tocado estar, entonces fue todo increíble, la pasé muy bien. Viendo al Güero Castro bailando en la boda de su hija. No, y emocionado, Raúl, y casi con lágrimas en los ojos, obviamente, entregándola en el altar. Uno de los momentos, yo creo que más importante para un padre, Raúl. Yo creo que te vienen tantas imágenes desde que nació, cuando era niña, y finalmente, o sea, a la vez, toda una mujer haciendo ya una vida nueva. ¿Qué les puedo explicar? Yo disfruto mucho las bodas, siempre, y siempre me emociono, y si voy a la iglesia trato de no llorar, pero siempre es un momento súper emocionante. ¿A ti te encantan las bodas? A mí me encantan las bodas. Ay, yo sé, qué linda la boda, que vive el amor. Y más ellos que son una familia tan linda. Así es que para Sofía, 1000 besos, mi niña. Yo voy a la boda y estoy viendo el reloj a ver cuánto termina la ceremonia. Raúl se desespera. No, Raúl. Y estar seguro que mi esposa no tenga el teléfono encendido, como me ha pasado en un par de bodas, que en el momento importante suena el teléfono y entonces todo el mundo empieza la Ave María y a Mili le suena el teléfono. ¿Qué te puedo decir? Felicidades a toda la familia, de verdad, de todo corazón. Qué bueno que salió todo Me acuerdo, voy a hacer el recuerdo. Estoy en una boda muy importante aquí en Univisión y justo en el momento crucial que van a decir el I do o voy, le suena el teléfono a mi esposa. ¡Ay! Y todo el mundo mira para acá. Entonces, a los 2 minutos le vuelve a sonar el teléfono otra vez. Porque lo tienen metido en una cartera y cuando empieza a sonar el teléfono no lo encuentra. Entonces, en aquel tiempo yo veo a la persona de atrás y me dice, ¿tú te imaginas? Hago yo el chiste con una persona que está justo detrás de mí y le digo, imagínate, si estuviera con Ninel Conde, eso no me hubiera pasado. Como un chiste. Y el hombre que está detrás de mí me dice, si estuviera con Ninel Conde, no te importaría que sonara el teléfono.